Hola, hoy día les traigo el análisis de una canción de una cantante chilena llamada Camila Gallardo. Y la canción es Querida Rosa. Entonces vamos a escucharla, los que puedan escucharla. Tienen la letra en la siguiente diapositiva y vamos a analizarla primero identificando el temple de ánimo y tengan muy presente para saber quién es o qué es el objeto lírico. Después vamos a preguntar sobre esto. ¡Nos vemos! Entonces, después de haber escuchado la canción, podemos destacar algunos versos. Por ejemplo, el que más me gusta a mí, que nos sirve para identificar rápidamente el temple de ánimo. Cuando habla sobre las lágrimas, cómo me hiciste llorar, llegué tarde, estabas marchita, me dejaste sola, sus espinas me cortaban también. Y bueno, que también tengo destacado la cargaba entre mis manos sin dañarla, ella era mi amor. Ese era es muy importante. Bien, luego de haber destacado estos versos, nos podemos dar cuenta claramente que el hablante lírico está sufriendo, quizás está sufriendo una pérdida. Está triste porque llora, tiene lágrimas, habla en pasado sobre su objeto lírico. Dice incluso que está arrepentida porque llegó tarde, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que el temple de ánimo o la sensación, cómo se siente nuestro hablante lírico, claramente es la tristeza. Y también nos damos cuenta que es la tristeza por la pérdida de esta rosa. ¿Ok? Entonces, el temple de ánimo va a ser la tristeza por la pérdida de esta rosa, lo que le causa dolor y soledad. Y nuestro objeto lírico claramente va a ser la rosa. Yo sé que muchos saben a qué se refiere esta rosa, pero esta clase nos vamos a dedicar a descifrar en palabras técnicas de lenguaje por qué dice rosa y por qué no dice otra cosa, otra palabra. Y aquí les explico y tomamos apuntes de lo que está acá en esta diapositiva y recordamos lo que era el temple de ánimo para no confundirnos, para tenerlo siempre presente. El temple de ánimo se va a referir siempre al hablante lírico, cómo se siente el hablante lírico y nos damos cuenta porque lo expresa en los versos de su poema. Además, expresa sentimientos provocados por el objeto lírico, ¿ya? Entonces nos va a decir cómo se siente en relación al objeto lírico, ¿ya? Este objeto lírico puede ser una persona, animal, cosa, un objeto. O puede ser también una emoción, una estación del año, un plato de comida, etc. Y este objeto lírico le va a servir a nuestro hablante para expresar sus emociones y sentimientos. Estas emociones o sentimientos pueden ser alegría, tristeza, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor, perdón, etcétera, etcétera. Todos los que ustedes conozcan. Ahora volvemos a la canción anterior. ¿Cómo se sentía nuestro hablante lírico? ¿Y cuál era nuestro objeto lírico? Esas eran las dos preguntas con las que iniciamos nuestra clase. ¿Cómo se sentía nuestro hablante? ¿Cómo paro el dolor? Decía. Con mis lágrimas, ¿cuánto me hiciste llorar? Llegué tarde. Nos damos cuenta que sentía sufrimiento, mucha tristeza y además sentía un poco de arrepentimiento o culpa por no haber llegado a tiempo, por haberse perdido cierto momento, ¿sí? Por lo tanto, ahí nos queda un poco más claro que nuestro hablante lírico se siente triste, se siente en sufrimiento o siente que está sufriendo y además siente culpa. Y así nuestro temple de ánimo sería la tristeza. Redondeamos todo en el sentimiento que más predomina en nuestra canción. Y por lo tanto, nuestro objeto lírico sería la rosa, la cual al recordarla o al recordar lo que simboliza esta rosa, le produce tristeza y sufrimiento. ¿Ya? Insisto en que sigo diciendo y hablando de la rosa como un símbolo o como que tiene un significado distinto, ¿ya? Porque vamos a trabajar en este significado, en esta clase. Aquí les dejo el objetivo de nuestra clase 5.1 para que se hagan una idea de lo que vamos a trabajar. El objetivo es analizar poemas a través de figuras literarias y temple de ánimo del hablante.
Lo del temple de ánimo ya lo trabajamos, lo recordamos en nuestro haz ahora. Y entonces ahora nos vamos a centrar en las figuras literarias. Misterioso. Volvemos atrás como unas 4 clases más o menos cuando comenzamos a trabajar en la unidad 2 de poesía, y deben recordar que yo les dije que asociáramos la poesía como imágenes, ¿sí? E incluso tuvimos que reconocer ciertas imágenes que nos presentaban los poemas. Y una de las imágenes con la que nos quedamos y trabajamos fue el tambor indio de la tierra. Bien, al tener este verso de Gabriela Mistral, nos damos cuenta que no se trata de que la tierra tenga un tambor o que la tierra sea un tambor. Por lo tanto, está usando un lenguaje connotativo o figurado, porque esta imagen que se nos hace en la cabeza, imaginar que la tierra tiene o es un tambor, o imaginarnos la tierra como un tambor, no es la idea que nos quiere presentar Gabriela Mistral. Cuando hicimos el análisis de este verso, nos dábamos cuenta que lo que ella pretendía que nosotros imagináramos era que la tierra tenía sonidos extraños y maravillosos que llamaban a los indios a conectarse con la tierra. Toda esta escena era la que nos presentaba Gabriela Mistral a través de un verso, de un solo verso, que era el tambor indio de la tierra. De la misma forma, Camila Gallardo, la escritora o autora de la canción que revisamos al principio, nos habla de su querida Rosa. Por lo tanto, lo hace en un lenguaje figurado. La imagen que nos quiere presentar Camila Gallardo es que ella tenía un ser querido, quizás su abuela, llamada Rosa, que falleció. Ella llegó tarde a su funeral quizás, o no la pudo conocer, o finalmente llegó tarde a su vida, porque cuando uno nace, digamos, los abuelos ya son mayores. Entonces no la pudo aprovechar tanto como ella quería. Y de esa forma todo este simbolismo que significaba la rosa en la canción usa un lenguaje connotativo porque no le habla a la flor como tal, sino que le habla a su abuela. ¿Ya? Por eso usa un lenguaje connotativo y asocia esta idea de una rosa, de una flor delicada, puede ser, con la idea de su abuela. Esas dos son las asociaciones de ideas que establecía la canción anterior. Por eso era importante destacar que si bien el objeto lírico es una rosa, iba más allá. Había que realizar como cierta asociación de ideas y en este caso que esta rosa representaba a un familiar de Camila Gallardo y del hablante lírico del poema. Y luego de haber hecho ese análisis que fue un poquito complejo, volvemos a recordar el lenguaje connotativo o figurado. Si hablamos de este en primer lugar, nos damos cuenta que, claro, nos da la posibilidad de asociar dos ideas, ¿cierto? Como la rosa con la abuela, como la tierra, como el tambor con la música, como los dientes con las perlas, por ejemplo. Y por eso, algunas de las figuras retóricas que hemos trabajado años anteriores son la personificación, la comparación y la metáfora. Cuando yo les digo las perlas de tu boca, me refiero a los dientes, ¿sí? Entonces estoy usando otras palabras para referirme a algo mucho más sencillo como los dientes. Y al reemplazar la palabra dientes con una frase que es incluso un poco más linda, hablar de perlas como joyas, estoy usando figuras retóricas. Las vamos a desmenuzar cada una de ellas, vamos a trabajar otras en profundidad también y vamos a conocerlas para los que no las conocen. Y por otro lado tenemos el lenguaje connotativo, el lenguaje denotativo o literal. Y este va a ser cuando lo que yo digo es lo que es. Por lo tanto, uso y entiendo las palabras en su sentido y significado exacto. Y ahora sí, tal como nuestro objetivo de la clase lo señalaba, comenzamos a trabajar con las figuras literarias o retóricas. También son conocidas como imágenes poéticas. Por eso hablábamos de imágenes las primeras clases. Y son recursos del lenguaje que permiten transmitir o expresar sentimientos o ideas, ¿ya? La primera de ellas es la comparación. Y esta es muy sencilla. Primero, entender que se llama comparación o símil, que viene de similitud, ¿ya? Esta figura llamada comparación va a establecer una relación explícita de semejanza entre dos elementos.
y vamos a distinguirla claramente porque siempre va a usar la palabra como, más que, menos que, cual, igual, que, etc. Siempre tiene que haber un conector que una idea con la otra, un elemento con el otro, con el que está comparando. ¿Ya? Entonces, como ejemplo tenemos el siguiente verso de Nicanor Parra. ¿Por qué te entregas a esa piedra como un puñal envenenado? Ahí está el conector. ¿Cómo? Continuamos con la siguiente figura llamada metáfora. La metáfora va a ser similar a la comparación, solo que no va a usar el conector de comparación. ¿Ya? Ese es un tip. Y va a consistir en la sustitución de un elemento por otro, con el que guarda alguna semejanza. El lector interpreta correctamente el sentido del elemento que lee una vez que lo relaciona con otro de características similares. Por ejemplo, cuando yo les digo las perlas de tu boca, obviamente me refiero a los dientes. Podría decir tus dientes como perlas y ahí sería comparación. Sin embargo, para que sea metáfora, digo las perlas de tu boca. Y todos entendemos que me refiero a los dientes. Otro ejemplo es el que tenemos aquí. Uno torcido tiende su brazo inmenso y de follaje trémulo. En este caso, hablamos de un árbol y este brazo al que nos referimos sería una rama, ¿cierto? Y la similitud que se establece entre el brazo humano y el árbol es decir que las ramas son como brazos humanos, ¿sí? En este caso, el brazo es la rama del árbol. Se establece semejanza entre el brazo humano con la rama del árbol. La siguiente figura retórica, o figura literaria, o imagen poética, se llama epíteto y proviene del griego, que significa agregado. Consiste en el uso de adjetivos que no añaden ninguna información suplementaria y tiene como función acentuar las características y cualidades propias de lo que se describe. Ya sé que es un poco complicado y que si uno lo lee dice, uy, no sé, suena como raro. Pero si hacemos un ejemplo muy simple, nos va a quedar mucho más claro. Si yo les digo que se imaginen la nieve, ¿ustedes se imaginan una nieve negra, llena de barro, una nieve sucia? ¿O se imaginan una nieve limpia? Yo creo que limpia. Quizás muchos no hemos ido a la nieve, pero podemos ver la cordillera, por ejemplo, hemos visto fotos, videos, qué sé yo. Entonces sabemos que la nieve es blanca. Al hacer un poema, si yo digo la blanca nieve o la nieve blanca tal cosa, digo como, oye, pero está repitiendo mucho porque ya sabemos que la nieve es blanca. Entonces esa sería una figura literaria de epíteto. Aquí tengo otro ejemplo que dice, por donde un agua clara, o sea, un agua cristalina, con sonido, atravesaba el fresco y verde prado. También ahí da dos características, fresco y verde, que ya sabemos que debe tener un prado, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de el inmenso mar. Pucha, sabemos que el mar es inmenso, que no se acaba, que miramos al horizonte y sigue habiendo mar. Entonces, ahí tenemos que el epíteto da o nos entrega características que son muy obvias, ya sabemos que la tiene y aún así nos vuelve a repetir esa idea. Y por otro lado tenemos la antítesis. Consiste en presentar dos ideas que tienen sentidos opuestos o contrarios. Por ejemplo, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Eso de hablar de que se apagaron las luces ya es un poco contradictorio porque la luz es algo que está encendido, que irradia energía, que nos da visión y que se apagaron en este caso. Y por otro lado, algo se apaga y aquí está la antítesis, se enciende otra cosa. Tener estas dos ideas, algo que se apaga y algo que se enciende. Hablar de algo negro y algo blanco. Hablar de estas dos dualidades es hablar de una antítesis. Hay gente que le dice antítesis. A mí me gusta decir la antítesis. Bueno, un detalle. Para finalizar, tenemos las últimas 4 figuras o imágenes poéticas que vamos a revisar en esta clase. Estas son
personificación, hiperbatón, hipérbole y anáfora. La personificación consiste en entregar características humanas a objetos, animales o otro tipo de seres inanimados. Por ejemplo, en el verso, la luz de aquella misteriosa lámpara. O sea, ya sabemos que una lámpara nos da luz, porque para eso son las lámparas. Pero esto de darle la cualidad de misteriosa es una característica que no es de un objeto como una lámpara. Por lo tanto, esa sería una personificación. Luego trabajamos con el hiperbatón. Y básicamente tenemos que recordar cómo hablaba Yoda de la Guerra de las Galaxias para poder entender esta figura. Dice, es la alteración del orden lógico de las palabras en una expresión. Por lo tanto, significa que vamos a hablar desordenado o vamos a dar vuelta ciertas palabras completas en una oración. Por ejemplo, la voz del mar en mi persona estaba. Si ordenamos esta frase, debiese ser así. La voz del mar estaba en mi persona o en mi persona estaba la voz del mar, ¿cierto? De esa forma queda ordenada. Sin embargo, para que sea hiperbatón, debemos alterar el orden lógico de las palabras. Luego, tenemos otra figura literaria que básicamente consiste en exagerar. Para arriba, aumentando la situación, o hacia abajo, disminuyendo de forma muy exagerada lo que está pasando. Por ejemplo, no podemos vivir sin la poesía. O sea, uno puede vivir sin leer poesía, por ejemplo, que es básicamente lo que se entiende. Pero para exagerarlo, para marcar que este poeta en este caso necesita sí o sí escribir o leer poesía, dice que no puede vivir sin ella. Y ahí en ese caso sería una hipérbole porque estamos exagerando. Y finalmente la anáfora, que es una figura literaria que nos va a dar un poco más de ritmo o musicalidad, puede ser, a nuestra poesía. Por eso es muy usada en la música, en las canciones. Dice, es la repetición de palabras al principio de un verso o de una frase, cuando repetimos una palabra incansantemente. En este caso, el ejemplo es el siguiente. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. En este caso, repetimos incesantemente la poesía, ¿cierto? Cada vez que comenzábamos el verso repetíamos esa frase, por lo tanto ahí tendríamos esta figura llamada anáfora. Y bueno, llegamos a la práctica guiada de esta clase y es breve porque es bastante materia, así que son bastantes conceptos, así que tenemos una práctica guiada breve. Entonces, lo que tienen que hacer es leer estos 3 versos, estos 3 fragmentos que seleccioné y mediante alguna palabra clave o alguna marca textual tienen que descubrir cuál es la figura literaria o imagen poética que está presente en estos versos. El primero es, puro Chile es tu cielo azulado. Ese es el verso que tienen que analizar. El segundo ejercicio es, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Ese es el verso que analizan. Y finalmente el tercero es, tú vives en cada rincón, tú brillas en mi corazón, tus alas abrazan todo el dolor. Ahí ustedes tienen que analizar esos 4 versos y descubrir cuál es la figura literaria. Y lo mismo realizan con los 3 ejercicios. Mediante alguna pista, alguna palabra clave, me comentan cuál es la figura literaria. Como siempre, pueden hacerlo aquí en este PowerPoint, pueden hacerlo en un Word o respondiendo el formulario que va a estar disponible con esta clase.